Baruch atah Hashem, Olam Aman. Abba Kadosh, te damos gracias por dejándonos hoy este Yom con vida. Te damos gracias por dejándonos reunirnos hoy aquí. Te pedimos que tu sabiduría e inteligencia nos acompañe y nos enseñes, Abba, con tu Ruach Kadosh. Dirige nuestros pasos y guárdanos, Abba. Tu pueblo Yasharel dispersado entre las naciones, todas nuestras familias y todos los tuyos entre los gentiles. Cúbrenos con tu gracia y tu poder. Enséñanos tu Torah. Guíanos en tus senderos de la vida. En nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a Enoch 89, verso 41. Estamos en la historia de Yasharel y te ha usado los símbolos de animales para representar las naciones. Y es un sueño de Enoch, una visión de toda la historia para que entendamos lo que estamos entrando en. Y vamos a comenzar en verso 41, capítulo 89, verso 41. Del tiempo de los jueces hasta la construcción del templo. Verso 41. Y a veces los ojos de ellas estaban abiertos y a veces ciegos, hasta que otra oveja se levantó para arriba y los dirigió a ellas y las trajo a ellas a volver todas para atrás, y sus ojos estaban abiertos. Y los perros y los zorros y marranos salvajes comenzaron a devorar esas ovejas, hasta que la Adonai de las ovejas levantó para arriba otra oveja, un carnero de entre medio de las ovejas, que los dirigió a ellas, y ese carnero comenzó a dar cabezazos en cada lado de esos perros, zorros y marranos salvajes, hasta que él había destruido a todos ellos. Y esa oveja que en ojos estaban abiertos miró a ese carnero que estaba entre las ovejas, hasta que él abandonó su majestad y comenzó a dar cabezazos a esas ovejas y a pisotear sobre ellas. Y se portó él impropio. Y el Adonai de las ovejas envió el cordero a otro cordero, y le enseñó creándolo a ser un carnero y jefe de las ovejas, en vez de ese carnero que había abandonado su majestad. Y él fue a encontrarlo y habló a él solo, y lo creó enseñándolo a él a ser un carnero, y le hizo el príncipe y jefe de las ovejas. Pero aun entre todas estas cosas, esos perros oprimían las ovejas. Y el primer carnero persiguió a ese segundo carnero, y ese segundo carnero se levantó y huyó ante él. Y yo miré hasta que esos perros jalaron para abajo el primer carnero. Y ese segundo carnero se levantó y dirigió las pequeñas ovejas. Y esas ovejas crecían y se multiplicaban, pero todos esos perros y zorros y marranos salvajes tenían temor y huían ante él. Y ese carnero pegó cabezazos y mató las bestias salvajes. Y esas bestias salvajes no tenían más ningún poder entre medio de las ovejas, y no robaban a ellas más para nada. Y a ese carnero le nació muchas ovejas, y se cayó a dormir. Y un pequeño borrego se volvió un carnero en su lugar, y se volvió un príncipe y jefe de esas ovejas. Y esa casa se volvió grande y ancha, y estaba construida para esas ovejas. Y una torre alta y grande estaba edificada sobre la casa, para el Adonai de las ovejas. Y esa casa estaba más abajo, pero aún la torre estaba elevada y alta. Y el Adonai de las ovejas se levantó, puesto de pie sobre esa torre, y le ofrecieron una llena mesa ante Elohai. Esto tiene que ver con 1 Reyes 2 a 12. Está hablando el carnero, primero es Saúl, el segundo el cordero que ungió el otro carnero es Samuel ungiendo a David. Y cuando le nació aquí un carnero al otro carnero y se construyó una casa, está hablando de Salomón. 1 Melaquim, Reyes 2 a 12, para que entendamos en la historia donde estamos, en el reino de David y Salomón. Reyes 2 a 12. Sí, Reyes 2 a 12. Todo es como una parábola. 1 Reyes 2
2 a 12. Okay. Y dice 1 Reyes 2 a 12, dice, Salomón se sentó en el trono de su padre David y su reino se estableció firmemente. Y esto es lo que pasó cuando murió David. Aquí, capítulo 2 a 12, dice, y yo me voy por el camino de todo el mundo, tú sea fuerte y muéstrate hombre. Guarda lo que Ahai tu Elohai te ha encomendado, andando en sus caminos y siguiendo sus leyes, sus mandamientos, sus reglas y sus amonestaciones, como está escrito en la Torah de Moshe, para que tengas éxito en todo lo que emprendas y donde quiera que vayas. Entonces Yahweh cumplirá su promesa que hizo acerca de mí, diciendo, si tus descendientes son cuidadosos en su conducta y caminan delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con todo su ser, jamás terminará tu linaje sobre el trono de Yasharel. Entonces está hablando de David, hablando con Salomón, las últimas palabras, y cómo Salomón se sentó. Y yo pienso que está hablando de hasta capítulo 12 también, pero va a cubrir todos los reyes, hasta la división del reino. Está hablando de Salomón y llegando ahí donde él construyó el templo y el fuego cayó del cielo para la construcción del templo. Vamos a Enoc 51. Los dos reinos de Yasharel y Yehuda hasta la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén. Y otra vez yo miré esas ovejas, que ellas otra vez estaban errantes y andaban por muchos caminos. Abandonaron a suya casa, y el Adonai de las ovejas llamó a unos de entre las ovejas, envió a ellas a las ovejas, pero las ovejas comenzaron a matarlos a ellos. Y una de ellas estaba salvado y no estaba asesinado. Y él corrió de ellas y oró a gritos fuertes en voz alta sobre las ovejas. Y ellas buscaban a matarlo a él, pero el Adonai de las ovejas lo salvó de las ovejas y lo trajo a él para arriba a mí y lo causó a él a habitar ahí. Esto está en 2 Reyes 2, 1 a 12. 2 Reyes 2, 1 a 12. La historia va, el arrebatamiento de Elías. Dice, cuando Yahweh iba a arrebatar a Elías hacia el cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Elisha. Elías le dijo a Elisha, por favor, quédate aquí, que Yahweh me ha enviado a Betel. Elisha dijo, por vida de Yahweh y por vida tuya, que no te dejaré. Así que bajaron a Betel. Unos discípulos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Elisha y le preguntaron, ¿sabes que hoy Yahweh arrebatará a tu amo lejos de ti? Él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Entonces Elías le dijo, Elisha, por favor, quédate aquí, que Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo, por vida de Yahweh y por vida tuya que no te dejaré. Y se fueron a Jericó. Los discípulos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Elisha y le preguntaron, ¿sabes que hoy Yahweh arrebatará a tu amo lejos de ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Luego Elías le dijo, por favor, quédate aquí, que Yahweh me ha enviado al Jardín. Y él dijo, por vida de Yahweh y por vida tuya que no te dejaré. Así que se fueron los dos. Llegaron 50 hombres de los discípulos de los profetas y se pararon al frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jardín. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Estas se apartaron a uno y el otro lado, y ambos pasaron en seco. Cuando estaban atravesando, Elías le dijo a Elisha, pida lo que quieras que haga por ti, antes que me arrebaten de tu lado. Elisha dijo, que pasen a mí 2 porciones de tu rúa. Él dijo, has pedido algo difícil. Si me ves cuando me arrebatan de tu lado, se te concederá, si no, no. Mientras ellos iban y conversaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías se elevó hacia el cielo en un torbellino. Elisha al verlo gritó, Abba mío, carro de Yasharel y sus jinetes. Cuando ya no podía verlo, agarró sus ropas y las rasgó en 2 partes. That's tough. Ripped them in 2 pieces, straight down the middle.
Ya se lamentó. O sea, he got sad. So lamentó por su amigo, su maestro. Pero los rompió en 2 pedazos. Like, you gotta be strong to rip your garment, you know? That's so strong. All the way in 2 pieces. I mean, unless you're wearing a tank top and plain white tee, you know? No, tenía que ser manto. Se agüitó, se puso triste en el momento por su amigo. Dolor. Sí, y se fue porque ya se fue quitado. Y aquí dice Hanok, y lo trajo él para arriba a mí. Su lugar era con Henok. Está Henok y Elías, los 2 olivos. Y lo casó a él a habitar allí. Entonces Yasharel no quería escuchar. A veces miraban, a veces estaban ciegos. Nosotros miramos que todavía la nación es igual. A veces ven, a veces están ciegos. Tenemos que saber que cuando Abba habla, tenemos que escuchar para que veamos. Si Él abra nuestros ojos, es porque Él quiere que también ayudamos, como hablamos más temprano, que otras ovejas también abren sus ojos. Uno tiene que saber en qué estás viviendo, pues. Uno puede decir que quiere saber la verdad, pero tu corazón no está puro. Tú andas haciendo algo para respeto, para ser popular, ¿verdad? Pero sí. Si nomás andas persiguiéndolo para su amor y de veras para tener relación con Él, entonces puedes agarrar la mera verdad, pues, porque donde está tu corazón todo puede ser la verdad, ¿no? Si no andas enfocado en la verdad y el amor que tienes por Él, si todavía el amor que tienes es para el mundo, o para tu esposa, o para tus amigos, o para tu familia. Yo tengo un camarada que se andaba cambiando la vida y yo le pregunté también, ¿por qué la estás haciendo? ¿Por qué te andas cambiando? O sea, ¿por tu esposa o por tener una relación con Él? Porque si tú nomás andas cambiando y yendo para la iglesia porque eres tu esposa, nunca va a funcionar para que agarres la mera verdad. Siempre vas a andar en la mentira. Y aunque yo, que sea tu amigo y te quiero ver salir de la oscuridad, ¿verdad? Yo he andado contigo cuando andas bien adicto con las drogas, sin zapatos en los pies, pero yo no te negué, yo llegué. Y tu raza, tu familia, hasta tu esposa te dejó, ¿verdad? Aunque la persona que andas peleando y luchando para ganar, esa persona se alejó de ti, ¿verdad? Y tú andas cambiándote la vida por ella. Yo pienso que eso es falsedad. No deberías cambiarte la vida por ninguna otra persona. Deberías andar cambiando solamente por tener una relación con tu Salvador, con el más poderoso que te hizo, ¿verdad? El que te hizo y quiere que llegues a vivir con Él después de que te mueras. Es verdad. Si tú andas haciendo cambiar tu vida por cualquier otra razón que no sea Él, yo pienso que ya vas a tener un tiempo difícil, porque el diablo se va a meter en tu corazón o en tu mente y te va a andar guiando en otras cosas, porque no es Él en que andas pensando, o tú andas pensando en otras cosas, y eso nunca va a funcionar bien. La tentación es que comienzan a llevar a los hijos de Yasharel a salir de la casa de Adonai y a adorar a los ídolos, a los demonios, y también vivir en la falsedad, como estás diciendo. Puede ser una forma del corazón no estando correcto con Elohai, no estando correcto con el Todopoderoso, y a veces buscando llenar ese vacío con las amistades del mundo, con las amistades hasta como una alegría. La esposa no debe ser el centro de la alegría del hombre, pero Elohai debe ser el centro. Abba Kadosh, el Creador, debe ser el centro de nuestra vida. Si Yasharel comenzó a abandonar las sendas de Elohai, no hay diferencia en antiguos tiempos como hoy, que todavía miras muchos perdiendo el tiempo en tecnología, perdiendo el tiempo en centros de idolatría, hasta vanidades, entretenimiento, fanos, o así como dependiendo de la amistad o su otra mitad, una mujer por alegría. Y eso nunca debía de ser la base de nuestro centro de verdad. Debía de ser la felicidad centrada en nuestro Creador. Él es la fuente de la vida, como hablamos más temprano. Sí. El pueblo de Yasharel se desvió tras las prostituciones de las naciones, para decirlo claro y sincero. La gran ramera de Babilonia, como dice uno, en las costumbres de los goín, de las gentiles, y perdiendo Yasharel la gloria que tenía, fueron atrás los demonios. Y está escrito en Devarim que íbamos a hacer esto.
Y yo pienso que es tiempo del pueblo para ver. No solamente en Devarim, estamos enseñándole a mi esposa en el libro de Isaías, como él estaba diciendo, las mujeres cómo iban a andar caminando con sus outstretched necks. Y yo le dije, altivez. Eso no se refiere a las mujeres de ahorita, tú no las miras así. Orgullosas. Sí, luego le dije, ahora voltea al libro de 2 Timoteo y luego le andaba diciendo de los morros, ¿verdad? Que van a andar faltando respeto a sus elders y van a andar haciendo muchas cosas que ahorita andan viviendo. Y yo le digo, no miras, porque ella estaba hablando de los profetas y yo dije, no, hay muchos, no más hay uno. Puedes mirar, ella estaba hablando de, no, yo estaba diciendo, no, hay otros donde puedes leer ahorita y puedes mirar lo que estabas leyendo en tiempos que estamos viviendo. Ellos dijeron cómo iban a estar las cosas y ahorita estamos pasando por ese tipo de cosas. Sí. Uno nomás tiene que leer y en eso, leyendo eso, para mí te abre los ojos. Like, wow, cómo ellos iban a saber todo esto y mira cómo estamos viviendo. Tenían razón. Y uno, si te pones a leer las escrituras, es cuando te das más cuenta, esto es real. Esto nomás es opinión, no son historias. Estos son profecías que pasan y andan pasando ahorita. Sí, yo me recuerdo de esa profecía que eran las orgullosas, como estaban con toda clase de joyas y como brazaletes y cadenas colgando, todo. Y todo era para seducción también. Tenían unas cosas que casi usaban joyas y era por los malos motivos. Todo era por mal motivo. Y es como hoy igualmente hay ciertas cosas que usan por mal motivos. Tenemos que saber que la belleza, nos dijo en la palabra, que no consiste en peinados exteriores ni vestidos lujosos, pero más bien en una mujer virtuosa, una mujer con gracia, una mujer que manifiesta esta gracia de Mashiach, la humildad que una mujer tiene ante su creador, pero la sociedad que vivimos enseña al revés, ¿ya? Como te digo, uno tiene que poder decirle a la gente sin tener vergüenza, hay mucha raza familiares. Yo le digo a mi esposa, cuando vamos a juntarnos con tu familia, ella no le gusta, ¿verdad? Ella me gusta, ella hasta me dice, no me gusta mucha familia porque son gente de que hablan detrás de tu espalda, pues. Y yo le digo, a ti que te daría vergüenza, no andas haciendo nada para que tuvieras vergüenza que alguien ande hablando de ti. Tú con orgullo puedes llegar y decirles a ellos, ¿sabes qué? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué comes eso? O sea, no lees las escrituras tú estás en una posición donde tú les puedes decir a ellos, tú no deberías de tener vergüenza, con orgullo, mira cómo te vistes, yo voy con tu familia y yo miro a ti, y luego los miro a ellos, yo les digo, ¿quién les están enseñando esto que está bien? Y tú como el hombre que eres su esposo, ¿cómo la andas dejando que se viste así? Sí. ¿No te importa a ti? Eran pantalones bien pegados con las nalgas afuera y tú eres su esposo y tú piensas que eso está bien. Vergüenza. Y luego anda enseñando el ejemplo para sus hijas. Yeah. En esta familia no hace nada de eso. Van a andar diciendo como unas mujeres decentes aquí, ¿verdad? Modestas, como reinas, como princesas de Yasharel. Y en eso digo, uno no debería de tener vergüenza, como el otro día le dijo su mamá, porque ella en la iglesia ella va a la iglesia católica, y en la iglesia andaban hablando de la gente que persigue el testamento primero, ¿verdad? Y ella estaba diciendo, ustedes que persiguen esa palabra y no nomás el Nuevo Testamento, andaban hablando de hombres de ese tipo que son machones. Y le preguntó a mi esposa, ¿Carlos es machón? Y mi esposa dijo, si él fuera machón, ¿tú crees que me anduviera ayudando en veces a cocinar? ¿O me anduviera ayudando en veces a lavar los trastes? ¿O a ayudarme a lavar la ropa? Sí. Él no es machón, él nomás anda persiguiendo toda la palabra. Y yo le dije a mi esposa, pues ella anda persiguiendo a un hombre, y como te digo, ella no va para la casa y abre el libro ella misma, y mucho menos su esposo no anda guiando a la familia como él debería de hacer. Ella nomás va una vez a la semana, el domingo, y anda escuchando a un hombre que está diciendo que hombres como yo somos machones. ¿Qué está pensando? Sacerdotes que tienen mala interpretación de las escrituras. Sí.
Y le dije, y tu mamá llega aquí con sus yoga pants también. Y yo le digo, ella no tiene vergüenza que anda enseñando esas cosas a todo el mundo. Y su esposo, ¿qué tiene él? No tiene razón para decirle algo. Yo, a mí no me da vergüenza de lo que piensa tu familia de mí, porque yo sé en qué ando persiguiendo yo. Pero ellos andan persiguiendo el mundo, andan persiguiendo que todo está bien y que está popular. Debía de ser como dice la palabra, que el hombre es la cabeza y realmente cuando miramos todo, la unidad de la mujer y Mashiach y el hombre, todo como va en orden, hay una razón, no es siendo machistas, pero hay una orden que nosotros escuchamos la palabra y por eso poniendo la palabra arriba y poniéndonos los pantalones, diciendo que nosotros sabemos que nosotros somos los que van a tener que ser el jefe del tribu de la familia. Y la mujer, como está escrito, que hay una forma que el Creador hizo todo en esa orden. No es para que nos ponemos que somos de más valor, somos del mismo valor, el hombre y la mujer. Pero cada uno tiene su orden y su posición que tenemos que cumplir. Y cuando dice uno, la mujer se viste con modestia, se viste al recato con un vestido que no es una minifalda, pero un vestido bien decente y una blusa que no está enseñando su piel apretadito para que ella no esté tentando a los hombres y haciendo caer a otros hombres, pero está respetando hacia ella misma, respetando a su hombre y respetándose en el sentido de el cuerpo del Mashiach, como diciendo, porque nosotros somos el cuerpo del Mesías, y respetando que el cabeza del cuerpo es Yahshua Mashiach y el hombre es la cabeza de la familia. Y cuando dice eso, lo que pasa, que malinterpretan los sacerdotes impios de la católica iglesia, lo digo así porque maltuercen todas las escrituras, ellos están diciendo que si vivimos por el Antiguo Testamento completo, entonces serían machistas. Pero la cosa es que nosotros vivimos de acuerdo al Nuevo Testamento, que no realmente es la nueva alianza más bien, y el antiguo, el pacto, todo junto, que es el nuevo pacto en Yahshua HaMashiach, que obedeciendo los mandamientos en la fe del Mesías. Cuando ellos están diciendo, los que buscan nomás entender el antiguo, nosotros buscamos la interpretación del espíritu de la Torah, no dominar a las mujeres, pero somos iguales en creación, porque aunque lo hizo el hombre primero, él hizo su compañera para que sean una sola carne, y en uno que somos, eso dice que el hombre, como su propio cuerpo ama, también ama a su mujer. No la puede humillar, poner para abajo. No puede ser que yo mando y si él manda diciendo eso, pero no está él en el Mashiach. Si él está en el Mesías, él está bien. Si su cabeza está en el Mesías, pero si él no está en el Mashiach, si él no está en el Mesías y quiere poner su dominio sobre la mujer, esa es opresión. Porque él no está en su recto sano juicio. El sano juicio es cuando un hombre está en Mashiach y está centrado en las leyes de Mashiach y está centrado en conociendo su Abba más, y así en su familia refleja todo eso. Y yo pienso que muchos maltuercen la palabra para indicar que según que lo antiguo ya no está, pero sí está todavía, en el sentido que la palabra es pura y es para enseñar, para toda clase de educación, exhortación, y debemos de poner atención a la palabra. Vamos a capítulo 89, verso 53. Y muchas otras ovejas él envió a esas ovejas y dar testimonio ante ellas y a lamentar sobre ellas. Y después de eso yo miré que cuando ellas abandonaron la casa del Adonai y suya torre, ellas se cayeron enteramente y sus ojos estaban ciegos. Y yo miré al Adonai de las ovejas como trabajó mucho matanza entre ellas en sus rebaños, hasta que esas ovejas invitaron esa matanza y traicionaron a su lugar. Y él los entregó a ellas en las manos de los leones y tigres y lobos y jainas, y en las manos de los oros y a todas las bestias salvajes, y esas bestias salvajes comenzaron a romper en pedazos a esas ovejas. Y yo vi que él abandonó esa suya casa y su torre y los entregó a ellos todos adentro de las manos de los leones, a desgarrar y a devorarlos a ellos, adentro en las manos de todas las bestias salvajes.
Y yo empecé a llorar fuerte en alta voz con todo mi poder y rogar en súplica al Adonai de las ovejas. Y a representarlo a él en pertenencia a las ovejas, que ellas estaban devoradas por todas las bestias salvajes. Pero aún él no se quedó conmovido, aunque él lo miró y regocijó que ellas estaban devoradas y tragadas y robadas. Y las dejó a ellas a ser devoradas en la mano de todas las bestias. Y él llamó a 70 pastores y echó esas ovejas a ellos para que ellos puedan pastarlas a ellas. Y le habló a los pastores y sus compañeros que cada uno de ustedes sea pastoreo de las ovejas de en adelante. Y cada cosa que yo voy a mandar a ti, que lo hagan ustedes. Y yo voy a entregarlas a ellas ante ti a su debido tiempo, numeradas. Y a decirte a ti cuál de ellas va a ser destruidos y tú destruirás a ellas. Y él las entregó ante ellos a esas ovejas. Y él llamó a otro y le habló a él: observa y marca toda cosa que los pastores van a hacer a esas ovejas, porque ellos van a destruir más de ellas, de lo que yo había mandado a ellas. Y cada que pasen en acceso y la destrucción que van a ser trabajados por entre pastores, graba escrito nombrado cuántos ellos destruyen de acuerdo a mi mandato, y cuántos de acuerdo a su capricho, a su propio capricho. Graba apuntado contra cada individual pastor toda la destrucción que él hace en efecto. Y lea en voz alta adelante de mí por número cuántos ellos destruyen y cuántos ellos entregan para destrucción, para que yo pueda tener esto como un testimonio en contra de ellos, y a conocer cada obra de los pastores para que yo pueda comprender y ver lo que hacen ellos, a ver si sí o no obedecen mi mandato que yo había mandado a ellos. Pero ellos no van a saberlo, y tú no vas a declararlo a ellos, ni reprenderlos a ellos, pero solo graba apuntado contra cada individual toda la destrucción que los pastores causan en efecto, cada uno en su tiempo, y acuéstalo estirado todo delante de mí. Y yo miré hasta que esos pastores pastoreaban en su tiempo de temporada. Y ellos comenzaron a matar y a destruir más de lo que ellos estaban pedidos. Y ellos entregaron a esas ovejas en las manos de los leones, y los leones y tigres comieron y devoraron la mayor parte de esas ovejas, y los marranos comieron junto con ellos. Y ellos quemaron a esa torre y derribaron a esa casa. Y yo me volví a ponerme con mucha tristeza sobre esa torre, porque esa casa de las ovejas estaba derribada. Y después de esto yo no pude ver a esas ovejas entraron en esa casa. Y después de esto yo no pude ver si esas ovejas entraron en esa casa. Entonces estamos mirando la destrucción de Jerusalén, Segundo Reyes 17. Comienza a llegar ahí, Segundo Reyes 17, el exilio de Yasharel. Y lo dice Sina, vamos a leer brevemente esto. Dice: en el año 12 de Ahaz, rey de Yehuda, comenzó a reinar Joshea, hijo de Ela. Sobre Yasharel en Shomrón reinó 9 años. Él hizo lo que desagradaba a Yahweh, aunque no como los reyes de Yasharel que habían reinado antes de él. Shalmaneser, rey de Ashur, marchó contra él, y Joshea se hizo su vasallo y le pagaba tributo. Pero el rey de Ashur sorprendió a Joshea en un acto de traición. Este había enviado mensajeros a So, rey de Misraim, y no le había pagado el tributo al rey de Ashur como en años previos. Por eso el rey de Ashur lo arrestó y lo encerró en una cárcel. Después el rey de Ashur marchó contra todo el país, llegó a Shomrón y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Joshea, el rey de Ashur capturó a Shomrón, deportó a los hijos de Yasharel a Ashur y los estableció en Jalá, en Jabor, el río de Gozán y en las ciudades de Madai. Eso sucedió porque los hijos de Yasharel pecaron contra Yahweh su Elohai, que los había librado de la tierra de Egipto, Misraim, del poder de Faraón, rey de Misraim. Ellos veneraron a otras deidades y siguieron las costumbres de las naciones que Yahweh había desposeído delante de los hijos de Yasharel, y las costumbres que establecieron los reyes de Yasharel. Los hijos de Yasharel cometieron secretamente actos que no eran correctos contra Yahweh su Elohai. Se edificaron lugares altos en todas sus comunidades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron imágenes y estatuas de Asherah sobre toda colina alto y debajo de todo árbol frondoso.
y ofrecieron sacrificios ahí en los lugares altos, como las naciones que Jehová había exiliado delante de ellos. Cometieron actos perversos para provocar a Yahweh, y sirvieron a fetiches acerca de los cuales Yahweh les había dicho: ustedes no hagan tal cosa. Dice: Yahweh advirtió a Yasharel y a Yehuda por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y observen mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la Torah que mandé a sus padres y que les transmití por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que se hicieron testarudos como lo hicieron sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohai. Desecharon sus leyes y la alianza que él había hecho con sus padres, y las amonestaciones que él les había dado. Fueron tras el engaño y quedaron engañados. Imitaron a las naciones que estaban a su alrededor, a las cuales Yahweh les había prohibido emular. Rechazaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohai. Se hicieron ídolos fundidos, 2 becerros y una poste sagrado de acera. Se postraron ante todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Entregaron al fuego a sus hijos y sus hijas. Practicaron agorios y adivinaciones y se entregaron a hacer lo que desagradaba a Yahweh, provocándolo. Por eso Yahweh se enojó en gran manera contra Yasharel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Yehuda, pero tampoco Yehuda guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim. Siguieron las costumbres de Yasharel que había establecido. Así que Yahweh desechó a toda la descendencia de Yasharel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores. Y finalmente los echó de su presencia. Porque Yasharel se separó de la casa de David y proclamaron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Pero Jeroboam hizo apartar a Yasharel de seguir a Yahweh y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Yasharel persistieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos. Al final Yahweh quitó a Yasharel de su presencia, como les había advertido mediante todos sus siervos los profetas. Así que los hijos de Yasharel fueron deportados de su tierra a Asur, como es aún el caso. Entonces pasa que los hijos de Yasharel van a Siria, los hijos de Yehuda van a Babilonia en la captividad y otros van al exilio. Y la casa de las ovejas es el templo, fue quemado. ¿Quién lo quemó? Aquí está en Jeremías 52. Todo está cubriendo las escrituras. Vamos a leer la última parte, ¿verdad? Aquí. Vamos a Jeremías 52, verso 12 a 14, para entender brevemente esta parte de la historia. Jeremías 52, 12 a 14. Estamos mirando que se quemó el templo. Dice en Jeremías 52, 12 a 14. El día 10 del mes quinto, ese era el año 19 del reinado de Nebuchadnezzar, rey de Babil, entró en Jerusalén Nebuzaradán, el capitán de la guardia, para representar al rey de Babil. Encendió la casa de Yahweh, el palacio del rey, y todas las casas de Jerusalén. Encendió la casa de toda persona notable. Todo el ejército de los Kadim que estaban con el capitán de la guardia demolió todos los muros alrededor de Jerusalén. Nebuzaradán, capitán de la guardia, hizo llevar en exilio el remanente del pueblo que quedó en la ciudad. A los desertores que se habían pasado al rey de Babil y los que quedaban de los artesanos fueron llevados en exilio por Nebuzaradán, el capitán de la guardia. Pero algunos de los individuos más pobres de la población, algunos de los más pobres del país, Nebuzaradán, el capitán de la guardia, los permitió quedarse como viñadores y labradores. Entonces aquí habla que destruyeron la casa del templo, se llevaron todos los tesoros. Entonces en el libro de Enoch está enseñando esta parte de la historia de Yasharel, como nosotros pecamos contra Elohai y recibimos la consecuencia. Porque nuestro pueblo fueron tras los ídolos y todavía había gente recta entre ellos. Aún los rectos sufren cuando una nación se levanta en maldad. Es importante de reprender la maldad como los profetas decían, pero no era suficiente. No regresaron a Elohai. Vamos a
aquí a 68, primera época de los soberanos mensajeros, desde la destrucción de Jerusalén hasta el regreso de la captividad. Dice, ¿En qué capítulo estamos ahorita? Enoch 89, Ahora, 68. Vamos a llegar a la parte del regreso. Va a ser tiempo de Nehemías y Esdras. Dice, y los pastores asociados entregaron a esas ovejas a todas las bestias salvajes y a devorarlas a ellas, y cada uno de ellos recibió en su tiempo un número definitivo. Estaba escrito por el otro en un libro cuántos cada uno de ellos destruyó de ellas. Y cada uno mató y destruyó muchos más que estaba prescribido. Y yo comencé a llorar y lamentar en cuenta de esas ovejas. Y así en la revelación yo miré ese uno que escribió, como él escribió, apuntado cada uno que estaba destruida por esos pastores, día tras día. Y lo levantó para arriba y acostó estirado y enseñó realmente todo el libro del Adonai, de las ovejas, hasta que cada cosa que ellos habían hecho, y todo que cada uno de ellos que habían tomado, llevándoselos, y que todos que ellos habían entregado a destrucción. Y el libro estaba leído adelante del Adonai de las ovejas. Y él tomó el libro de su mano y lo comenzó a leerlo y lo selló y lo puso acostado para abajo. Y ahí en adelante yo miré como los pastores pastoreaban por 12 horas. Y a la vista miré 3 de esas ovejas voltearse para atrás y vinieron y entraron y comenzaron a construir para arriba todo lo que se había caído para abajo de esa casa. Pero los marranos trataron de estorbarlas a ellas, pero ellos no podían hacerlo. So vamos a decir, parafraseando, este está en el capítulo Esdras 1 a 10 y Nehemías 1 a 13, estos 2 libros completamente. Hablan de cómo vinieron para atrás de la dispersión y cómo comenzaron a construir para atrás otra vez la ciudad. Y comenzaron otra vez a poner la Torah para atrás y cómo el pueblo estaba llegando otra vez para atrás y reconstruyeron una casa en tiempos de Zorobabel. Shalaltiel era el gobernador y luego Zorobabel era el rey de Yehuda, que era el linaje de David, que puso la primera piedra, ¿verdad? En el libro de Esdras y Nehemías habla de esto. Y comenzaron ahí a venir para atrás. y en eso había gente que se habían casado con otras mujeres que tuvieron que Regresar. dejar las mujeres, ¿no? Porque se metieron con otros tribus que no se deberían de meter. No Sí. tribus, pues. En captividad. Exacto. En captividad. Es algo fuerte que deberían de haber tenido. Hay algunos que no querían, ¿no? No las querían regresar, pero Esdras, porque la nación de Yasharel es específicamente que no te casarás con mujeres extranjeras. So, ellos se habían casado, aún los reyes. Sí. La sangre de David, los sacerdotes, los Kohenim, hasta ellos tenían mujeres extranjeras. Son los líderes de la nación de Yasharel. Había mujeres que se pudieran convertir y en eso estuviera bien. Como Ruth, pero esto es lo que voy a decir. Y yo estudiando la ley y la Torah y todo en Yahshua HaMashiach, Ruth era de la semilla de Moab, era moabita, ¿verdad? Y cuando miras la historia, era una hija de Abraham, porque Lot es el como nephew, ¿cómo le dicen en español? Nephew. Sobrino. Es sobrino de Abraham. So está en la familia de Abraham. So Moab es donde sale David. David sale de una moabita porque Boaz se casa con Ruth. Y para decir la historia, ella dijo, tú Alojai sea mi Alojai. Se convirtió. Sí. Pero ella era una descendiente de Abraham. ¿Sí me entiendes? Cuando miras, se dice afuera de las naciones, está hablando de, no nomás de Shem, si tú te casas de afuera del tribu de Arfaxad, está diciendo que quédate en los tribus de Abraham, quédate en la descendencia. Pues la oportunidad, pues, porque ellos también. Pero te acuerdas, Entiendo. hay varios, tienes que saber cómo decir Ismael es un hijo de Abraham, pero a la vez dices, él tiene sangre Misrim, porque su madre es Hagar y ella era una misrita. So dice uno, pues aquí hay una mezcla de genealogías de 2 diferentes tribus. So no es, cuando él dijo, cásate de entre los tribus, está diciendo, ve para atrás a la original. Como te dije más temprano, que Yehuda se casó con una cananea, pero no indica que era correcto.
fue para atrás a la raíz, aunque él no quería, y en decepción se acostó con Tamar, y de ahí salió de descendencia que iba a ser escogida. Ella era de Aram. Aram es donde era la área donde está hablando de Abraham, de la descendencia de la casa de, como Jacob fue a buscar entre las familias de su madre, su mamá. Entonces, lo que quiero dar de entender es que vamos para atrás a la raíz. No diciendo que ellos ya que se están mezclados, que se queden ellos entre ellos y se mezclen. Pero si estás hablando de Moab y Amón, esos son descendientes de Abraham. Estamos hablando hay otros hijos de Abraham. Él se casó con una que era de Aram. La que salió casada era Sara. Sara era la reina, ella era la primera esposa. De ahí salió Isaac. Y de esa descendencia debe ser donde estamos hablando, de Yasharel. Y luego de Yasharel dice uno, esta es la descendencia. Pero si vamos a hablar de acá, es quebrando la Torah, si te casas con una de Ismael o una de Ketura. No digo que sí es, pero lo que quiero dar de entender es que llegando para atrás a la raíz, es diciendo, Él te eligió, esta es la raza elegida, quédate entre la raza elegida. Porque afuera de la raza elegida, si ellos se convierten, era la pregunta, ¿no? ¿Serán permitidos? Ellos se casaron con mujeres extranjeras y no aceptaron el Elohai de Yasharel y estaban adorando sus otros poderosos ídolos falsos. Podría ser que esta era una piedra de tropiezo, pero si eran ellas hijas de Abraham, yo no miro cómo sería quebrando la Torah. No sería. Con tiempos de hoy uno no sabe seguramente de con quién te estás casando, ¿verdad? Y pienso que deberías de escoger y elegir bien, obvio. Sí. Una mujer. Yo pienso que primeramente uno debería de rezar y preguntarle al Padre que Él te dé una mujer de sus hijas, pues, Sí. antes de que uno quiera buscar una nalgona y acá lo que te guste a ti, ¿verdad? Apariencias de la carne. Uno quiere algo que va a valorar y que te vas a quedar con ella para siempre, no que te va a andar por nomás gritando y faltando respeto y enseñándole tus morros a una forma que no es bien, porque una mujer debería de ser respetable, pues bien. virtuosa. Exactamente. Sí, no, el Rúa elige hoy muchos entre los tribus de Yasharel que se están despertando en las raíces hebreas o mesiánicos o nazareos, por cuántos movimientos, hasta hebreos israelitas o israelitas en el norte y en el sur, por donde quiera, están reconociendo que quieren quedarse en su rebaño, y su rebaño reconociendo como 20% de los latinos, ¿verdad? Por instante, son sefaradim. Y hay apellidos sefaradim. Están transparentes cuando vas revisando. Hay libros que como no nos quieren dejar a ver, a veces como el libro verde de Aragón, que habla de cuántos quemaron, cuántos mataron, cuántos ponieron de inquisición, de muerte, sentenciados, de juderías. Y en estos juderías tenían nombres de apellidos de cierta gente y comenzaron a cambiarse los apellidos porque ya no querían reconocerse como judeos porque sea de sangre, más bien porque muchos dicen que es religión, pero yo pienso que los que estaban en España no eran de religión, era de sangre. Y si revisas los apellidos de Judea, de sangre judea, comienzas a entender que muchos de los latinos son de sangre judea y del tribu Judá. Y lo que digo es que de los otros tribus de Yasharel también van a estar dispersados, y Elohai va a elegir tu compañera, tu costilla en el espíritu. Pero lo que yo quiero dar a entender es que vas a reconocer más o menos cuando son de los tribus, porque vas a reconocer que hay ciertos apellidos y ciertas cosas. Y normalmente en el rebaño, aún si es una hija que está aceptando a Elohai, ya viene a enseñarse que es como Ruth, que ella aceptó tu Elohai y está injertada en Yasharel. Para escoger de entre los tribus, yo digo, todavía queda que si 20% de los latinos se queden entre los latinos, o sea, son nativos, pues se queden entre los nativos. Hay morenos que se queden entre los morenos. Ahora se están cruzando en todas las lineajes, eso es otra cosa. Yo nomás digo que entre los lineajes de los tribus, mirabas muchas costumbres que se casaban con las primas y hacían estas cosas entre los tribus mismos, entre los clanes.
Y decía uno, ¿por qué? Porque ellos querían preservar el tribu. Esto era la razón, porque esto todavía existe en muchas áreas hoy en el sur, que todavía pasan estos mismos costumbres. Y no quiero mencionar cuáles apellidos, pero sí sabemos, hay muchos de estos que están pasando todavía por estas costumbres. Mi punto es que normalmente el tribu que somos de Abba sabe solo cuál tribu, él ya con que estamos injertados, pero yo pienso que sí nos da un discernimiento si es una hija de Yasharel. No sé cómo explicarte, pero muchos de los mesiánicos son sefaradim, muchos de los que están creyendo, y regresando a las raíces, es como un gran despertamiento, y se están buscando esposas iguales, como son ellos, de las mismas tierras, si son mexicanas, Jalisco, hay por ahí, donde quiera, al norte. No, pues sí, sus hijos Sefaradim. Sus hijos escuchan su voz y lo conocen, pues. Sí. Si alguien se está despertando es porque él está dando la oportunidad de entender el verdadero entendimiento. Se salen de la iglesia, hasta se salen de las pandillas, hasta se salen de tirar droga. Aleluya. He's calling us out of everywhere. Yeah. Y está revelándonos también el camino. Sí. Y hasta darnos hasta nuestra otra mitad. Y todo lo que necesitamos, Él provee. Y sabe tal para cual, el hombre para la mujer, fuimos hechos para uno al otro. Y yo pienso que Él sabe una elección desde el principio, antes del mundo. Ya hay destino que cuando Él tiene una mujer separada para ti, especialmente la hizo para ti. Yo puedo entender eso, man, porque yo nunca jamás hubiera creído que amor a la primera vista fuera real, pero yo mirando a mi esposa, como yo tenía confianza que esa mujer de ahí iba a ser mi esposa algún día, y aquí estamos, ¿verdad? Aleluya. Y sin conocerla, sin hablar ninguna palabra con ella, nomás mirando cómo se estaba conduciendo, y dije, no, pues ella es material para su esposa, ella se merece un hombre que la va a respetar, que no la va a dañar, que la va a guiar en el nombre y en la palabra de nuestro Padre, porque eso es lo importante, pues, y sin eso no va a funcionar nada perfecto. Nomás con que Él esté en el medio va a todo funcionar perfecto, aunque no sea perfecto por nosotros, va a ser en su perfecta manera. Sí, amén. Y así Él trabaja misteriosamente. Vamos a verso 73. Y ojalá que Yasharel regrese para atrás, ¿verdad? Todos los hijos, hijas. Dice en verso 73, y ellos comenzaron otra vez a construir como antes, y ellas levantaron arriba esa torre, y estaba nombrada la torre alta. Y ellas comenzaron otra vez a poner una mesa delante de la torre, pero todo el pan sobre ella estaba profanado y no puro. Y mientras tocaron todo esto, los ojos de esas ovejas estaban ciegos, para que ellas no miraran, y los ojos de sus pastores también. Y ellos entregaron a ellas en grandes números a sus pastores para destrucción. Y ellos pisotearon las ovejas con sus pies y las devoraron a ellas. Y el Adonai de las ovejas se quedó, que no estaba conmovido hasta que todas las ovejas estaban dispersadas sobre el campo, y se revolvieron con ellos las bestias. Y ellos, los pastores, no las salvaron a ellas de la mano de las bestias. Y ese uno que escribió el libro lo levantó para arriba y lo enseñó y lo leyó delante del Adonai de las ovejas. Y imploró a él en su cuenta y le suplicó a Elohai en su cuenta, mientras él enseñó a él todos los hechos de los pastores. Y entregó testimonio adelante él contra todos los pastores. Y él tomó el libro verdadero y lo acostó estirado para abajo en el lado del Adonai, Elohai, Ahaya, y se fue. Entonces aquí está hablando específicamente de cuando vinieron para atrás los hijos de Yasharel. Aquí habla que llegó en el libro de los Macabeos, habla que llegó Alejandro Magno de Grecia, y comenzó a imponer un tipo de inquisición sobre el pueblo. Todos los que estaban encontrados con el rollo de la Torah estaban puestos a muerte. Todas las mujeres, hombres que circuncidaban a sus hijos estaban puestos a muerte. Había una gran persecución en la tierra, que estaban hechos a matanza. Los pastores, los mismos Kohenim, Gadol Kohenim, sumos sacerdotes,
estaban siendo aliados con los griegos y eran políticas alianzas y comenzaron a enseñarles a los hijos de Yasharel falsedad, a enseñarles que a ser como los griegos, a tomar costumbres de los griegos, y si no estaban como ellos, comenzaban a matar a los hijos de Yasharel que no observaban las costumbres de los paganos. Estaban perseguidos. Ese es el tiempo cuando se levantó Yehuda Maccabee, ¿verdad? Va a comenzar a entender uno que es el rey que estaba puesto, el más impío de los reyes, que en este tiempo, después de Alejandro, se quebró el reino en 4 pedazos, pero se llamaba Antioquio Epifanes. Antioquio Epifanes. Si vamos en el libro de Maccabee, lo describe más, que él impuso leyes malvadas. Y la mesa del pan no estaba siendo aceptado, las ofrendas. Esto indica que en este tiempo había apostasía. No estaba Yasharel viviendo de acuerdo a la Torah, ni sus ofrendas estaban puras. Porque se recuerdan bien claro que sacrificaron un puerco en el altar, y luego después que vino Yehuda Maccabee y hizo guerra, tomaron ese altar y lo quitaron. Y lo quitaron de ahí, donde estaba antes. Eso fue contaminado la mesa. Hay una contaminación. Otra cosa que sabemos, que también saliendo de Babilonia, trajeron costumbres de Babilonia. Por eso hablamos que hasta el lenguaje cambió. El lenguaje del antiguo hebreo cambió, el calendario cambió, porque comenzamos a ver que en el calendario hebreo tiene las palabras de Tammuz, tiene las palabras de ídolos. Estaba hablando de eso, de lo original ayer, y anoche me desperté bien temprano y andaba, antes de que, porque te estaba tratando de explicar cómo va. De Taza y cómo está. Simón, pero el nombre original, como le andaban hablando con el original hebreo. Y es igual como que le dijimos, por el todavía le ponen el ya enfrente, yaha ya, sha. Y esto estaba pensando anoche y dije, yaha, sha, así debería de ser, porque va a ser el mismo nombre, nomás le está poniendo la adición, ¿verdad? Ya, sha, es igual. Y sí, me puse a averiguar, puse a mirar el que te estaba enseñando, y dije, pues cómo va a andar pronunciando este vato. Y igual como yo, pues yo digo, el Espíritu siempre anda conmigo, siempre ando yo hablando, rezando, y sin mirar exacto cómo él puso todo junto, porque yo nomás te estaba diciendo cómo se escuchan las alfabets. Le dije, tuviera que estar así entonces, porque yo como lo conozco, es Ahaya, y viene el A, ¿verdad? En el principio, y dije, pues nada va a cambiar más la ya, ¿verdad? El W, el Y. Y entre ya sabiendo, yo mismo dije, va a ser así, porque el Espíritu siempre me dice igual, me dice correcto. Sí. Y investigué para darme cuenta si estaba bien o no, y sí, y en eso sí estaba bien. Y dije, no, hombre, pues. Y ya había soñado, yo ya había soñado eso del Faraón y todo, y dije, y en eso me hizo sentir en mi corazón de él. Tienes muchas cosas que andas estresando, y pues no andas trabajando, y tienes mucho tiempo en las manos, y lo que tú de veras, lo que te gusta soy yo, siempre estar junto conmigo, y la verdad, pues, y luego estas cositas que andas aprendiendo más ahorita, porque son cosas que yo siempre le pido. Enséñame la verdad para no ofenderte, pues, para salirme de la mentira. Y en esto las cositas que él siempre me dice, esos son bendiciones. No una casota, no un carro nuevo, no una cadena de oro. Las bendiciones que me da son los entendimientos que me dan. Porque yo estoy saliendo más y más de la falsedad, pues. Interesante. Y uno dejando que Él te guía con la verdad, hombre, verdadero, como Él quiere vivir, que tú vivas, es siempre más importante que todo en el mundo para mí. Cuando comenzamos a salir de Babilonia y la confusión,
de Roma, ¿verdad? Y todo eso cuando comenzamos a salir nosotros de llamarlo Jesús y comenzamos a llamarlo Yeshua y luego Yahshua, luego Yasha. Había un momento que yo me recuerdo hablando que decíamos Ahaya, Yasha, Ahaya. Así lo llamábamos su nombre cuando lo invocamos. Y porque cuando miras el Padre, él dice yo soy el quien yo soy, dice Ahaya, Ashar, Ahaya. Y cuando oyes Ahaya, Ashar, Ahaya, es Ahaya, Ashar. Yasha está entre el centro y luego Ahaya. Y yo nomás comencé así, en mi pensamiento comenzó a desarrollarlo así, y por decirlo, diciendo como short, ¿verdad? Yasha, ¿verdad? Lo decimos Yasha, por short, a veces Yashua. Pero yo me recuerdo una vez orando con un hermano que me estaba preguntando unas cosas de las escrituras, estábamos estudiando la palabra. Fui a su casa y estaba preguntándome de la raptura y de qué yo pensaba. Y yo le explicaba que yo no creo en la raptura, yo creo que tampoco en Natsal, solo que la resurrección, que va a venir la segunda vez, que no viene 3 veces, y explicándole. Y luego él dijo, ¿y qué crees que indica esto del tiempo? Yendo al pasito, y digo, pues, o rápido, que siendo más rápido, y pues puede ser que va a hacer cambios. Y comenzamos después a hablar de todo y cerramos en oración. Y cuando cerré en oración, dije en el nombre de Yasha Ahaya, y el Espíritu vino. Y dijo, ¿qué es eso, muchacho? Y dije, ese es el Ruah. Porque se comenzó a parar todo y se sintió de repente un viento que llegó. Y yo decía, ese es el Ruah. Está confirmando todo. Y yo decía, wow. Cuando estás en su presencia, es interesante. Te confirma. A mí para siempre me hace sentir 100% en los sueños, pues. Yeah. Soñé otras cosas anoche, ¿verdad? Unas personas que no estaban bien, pero yo siempre estaba firme en la palabra y ellos faltando respeto. Al último tuve que tirar uno al otro. Le tuve que poner manos en uno, ¿verdad? Pero obvio era algo demonio, ¿verdad? Era algo que me iba a tratar de destruir, pero yo estaba firme en mi entendimiento y en eso pude entender que it's a lot of evil in this world. Yeah. Y uno no puede estar espantado. You gotta be able to confront this evil. Don't be scared. Hasta tener que moverla Hasta física. batallar, si tienes que batallar, vas a tener una batalla. No andes de miedoso, pues. Yeah, porque hasta tienen la que muerte. confrontar. Si uno está peleando por algo que es Recto, hijo. verdad, Yeah. andas peleando por la verdad, no andas peleando nomás por cositas que no importan en la vida. Arriesgar tu vida por me gusta, como estaba leyendo más temprano el libro de Matitia y estaba hablando y me recuerda nomás como dice soldado de Mashiach, ¿ya? Exacto, soldado, anoche de Sacri entendí eso, uno tiene que ser un soldado. Yo no ando levantando morros, yo ando levantando soldados, sin miedo. Y ahí dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temen más bien a aquel quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Matitia 10:28. Decía, soldado de Mashiach, que es diciéndose, tratan de batallarte, you're ready. Yeah. Defenderte si tienes que, pero siempre defensivo, no ofensivo, ¿verdad? En el sentido que defenderte. El mensaje antiguamente pues querían matar a todos los que estaban hablando la palabra. Y yo pienso que Hasatán no quiere que hablamos, quiere que nos callamos. Si hablas, vas a estar amenazando a sus instituciones fundadas de miles de años que están corriendo hasta en todas las formas de religiones. Por eso yo pienso que el pueblo de Yasharel, cuando se enciegó, aquí siempre caían a las naciones y sus creencias. Y hoy también el pueblo no es diferente, está perdido en las religiones falsas, sea catolicismo, cristianismo,
musulmanismo, sectas de budaísmo, todo lo que está hasta ateísmo, sino ateístas, ateístas. Y dice uno, ¿qué pasó con nuestro pueblo? Se alejó de la fuente de la vida. Yo pienso que el Ruach Kadosh no tenían, se enciegaron. Todos los profetas que hablaron en este capítulo les amonestaban, los advertían, regresen para atrás. Hasta Elías lo querían matar. Entonces, siendo un mensajero de Yahshua, un discípulo, la gran comisión, porque él dijo, hagan discípulos en mi nombre, sumergiéndolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no está hablando literalmente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se persignan muchos. Está hablando en el nombre Ahaya, y en nombre del Hijo Yahshua, y está diciendo en nombre del Espíritu Santo, Ruach HaKadosh. Está diciendo que cuando vienes es no nomás lo hebreo, pero que tu fe y tu corazón estén íntegros ante Él, para que nos dedicamos las sumersiones como cuando nos morimos. Y yo pienso que no indica que no vas a pecar, porque somos pecadores, pero realmente tenemos que esforzarnos a no pecar, a guardar la Torah en Yahshua. Y yo pienso que las religiones del mundo nos han alejado de las antiguas sendas, que son la raíz de la fe, es mi punto. Y por eso, regresando para atrás es importante. Como en Esdras y Nehemías trataron de regresar para atrás, pero el pueblo aún no hace tanto juraron que no iban a tener esclavos y luego otra vez los llevan y se los toman para atrás otra vez. No. El pueblo nuestro es duro de corazón. Lo que quiero dar a entender es que muchos todavía están adorando los ídolos, pero creen que están bien. Muchos están viviendo en el mundo y creen que están bien. Yo pienso que el castigo de lo que nos pasó, que puso reyes sobre nosotros, que mataran a las ovejas, ese era un castigo porque la dureza de nuestros corazones. No queríamos a poner a Elohai como rey. Cuando escogimos las escrituras que queríamos un rey y no poníamos a Elohai como rey, escogió David y luego después vino más reyes, pero los reyes no podían a tomar el lugar de Elohai, porque debían de ser embajadores representando para él, pero muchos guiaban al pueblo a la idolatría. Y gobernadores, porque reyes son gobernadores, pastores. Por eso cuando está hablando de pastores, aquí ovejas del pueblo, está usando la alegoría de pastores como reyes y gobernadores. O sea, los reyes entregaron las ovejas a la matanza, a la muerte, es porque dejaron a Satanás a reinar en su puesto, sirviendo a los demonios, a los ídolos, enseñando a nuestro pueblo la falsedad, enciegándolos. Hoy también no es diferente que cuando dice está bien comiendo puerco, está bien celebrando las fiestas paganas, cuando no está bien. Estas son las cosas que causaron nuestro pueblo errar, porque si son raíces paganas, hay problemas. Eso sí, la celebración que tiene una raíz pagana no debemos andar celebrando. Si no es comida sana, que no está escrita en la Levítico 11, no es comida. Tenemos que buscar, decir, ¿qué está pasando con el pueblo? ¿Por qué fue atrás las naciones? Y yo pienso que nos falta el discernimiento. La destrucción está sentenciado sobre las ovejas que no regresan para atrás a la alianza. La sangre de Mashiach nos cubre por su gracia, pero si nosotros pensamos que solo por la gracia somos salvados y no hacemos lo que es justo y recto, podemos ser encontrados, que hablamos más temprano de esto, no hay un equilibrio. Un equilibrio que necesitamos es el temor y el amor, la justicia y la paz, la misericordia. Esto es lo que pide de nosotros nuestro Elohai, y justicia es la Torah. Y por eso digo, si Yasharel y los Goim no entienden que la Torah son leyes universales y que debemos de aplicarlas, falta el amor. Dice, por eso se enfrió, dice en Matitia 24, verso aquí B12, en Matitia 24, 12. Es lo que pasó en el corazón de Yasharel.
Esto es lo que como hablamos más temprano, todo en el corazón comienza. La mente, lo que entra, lo que nos exponemos, si no estamos repitiendo la ley, escuchando las escrituras de la Brit Hadash, el pacto renovado, no estamos estudiando, podemos olvidar las cosas que podíamos aplicar, por eso es importante de repasarlo. 14, 12. 24 a 12. 14, 24, 12. Matithia 24, 12. 24, 12. Y dice, y por el aumento de la violación de la Torah se enfriará el amor de muchos. Entonces, y luego 13, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Entonces, por el amor, si no hay amor, y por el aumento de la violación de la Torah se enfriará el amor de muchos. Porque sabemos que primero viene el amor de Elohai y el amor al prójimo. Y si no está la Torah fundada ahí, en nosotros, que el amor para Elohai, no tenemos amor verdadero. Por eso las ovejas se enciegaron, porque no había amor a Elohai. Y ese temor está ahí dentro. Dice, el amor perfecto saca fuera el temor, dice Yohanan. Porque en el amor perfecto no hay temor, porque el temor conlleva consigo consecuencias. Pero lo que está diciendo Yohanan es que ya se fue las consecuencias del temor del castigo de la Torah y entró el amor y la gracia, pero a la vez la justicia se mantiene. No se puede quitar diciendo que ahora porque vivo en el amor ya no tengo el temor. El temor que se quitó era el temor de las consecuencias de la muerte, indicando que en Yahshua habitas, no te va a poner al infierno, a Shaul, a la muerte. Te va a levantar ese castigo, pero manteniéndote en la Torah, en Yahshua HaMashiach. Porque el temor que está hablando Yohanan no es el mismo temor cuando dice el principio de la sabiduría, es el temor de Elohai. Ese temor de Elohai es una reverencia. La reverencia a tu rey, tú sabes que si hay leyes y decretos y el rey los mandó y que hay consecuencias, sabes que si tú las quiebras va a haber consecuencias. Eso no dice que tu padre no te va a dar castigo si te portas mal. Sí te va a dar un castigo y debes temer ese castigo, porque si viene ese castigo, sí te lo va a dar cuando tú te portas mal. Nosotros sabemos que en ese amor no está diciendo que no lo temes, porque temerlo es parte de la fórmula de cómo encuentras la sabiduría. Por eso, si notamos en el equilibrio que los mandamientos que nos dio en la montaña y el sacrificio que hizo en el madero, la montaña indica la justicia, las leyes, y el sacrificio en el madero es la reconciliación con Elohai y el amor. Teniendo los dos juntos, el temor y el amor, nos lleva a la sabiduría. Es siempre lo que yo he comenzado a entender más y más profundo. Y yo pienso que sería algo que el pueblo necesita, especialmente hoy. Y en dispersión, imagínate que todavía estamos acá en tiempos lejos cuando estamos dispersados. Y va a haber brevemente aquí una historia de todo esto. En el capítulo 90 seguimos eso después. Pero si estamos en dispersión, yo pienso que aplicar su Torah en Yahshua HaMashiach otra vez es importante, y no ignorar las leyes, porque los profetas hablaban que regresen a Elohai. Y donde dice 1 Crónicas 7:14. I think 1 Crónicas 7:14. Pienso que es lo que. I think that's it. No, eso no es. 2 Crónicas 7:14, disculpa. Fui a un libro antes. 2 Crónicas, disculpa. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es donde estamos hablando que el pueblo Teshuvah, sumersión en Yahshua y guardando los mandamientos. Listos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, se oran
y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, 2 Crónicas 7:14, regresando para atrás a las sendas antiguas, Teshuvah se llama en hebreo. Teshuvah es arrepentimiento. Kefa también lo dice, arrepiéntanse y sumérgense para que reciban el don de Ruach HaKadosh. Arrepiéntanse y sumérgense para que reciban el perdón de los pecados y el don de la Ruach HaKadosh, en Hechos 2:38. Right? Hechos 2:38, I think. Y el pueblo murió porque, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A ver, Hechos 2:38, ¿es correcto? Yeah. ¿Sí es? A ver, dice, entonces Shimon les dijo, arrepiéntanse y sumérgense cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua HaMashiach para que se les perdonen sus pecados y reciban el don de Ruach HaKadosh. Amén. Entonces, todo esto viene diciendo, se alejó Yasharel y fue tras los demonios, comenzó en el corazón, todo, queriendo buscar cosas vanas que son como ídolos, que hasta hoy podemos estar repitiendo las mismas fallas. Por eso es importante de saber lo que hacían los paganos y no repetirlo. Saber, es decir, saber las leyes de Allah, saber lo que Él te mandó. Ellos estaban haciendo las cosas que no debíamos, porque muchos cayeron en los tiempos de los Maccabim, haciendo todo lo que no debíamos hacer, yendo tras las naciones. Hoy no hay diferencia, perdimos nuestra cultura, perdimos nuestro lenguaje, perdimos nuestras vestiduras, perdimos toda la forma como debíamos de andar por tanto tiempo, por violación. ¿Mande? Hasta el calendario, pues. Sí. Ni sabemos en qué tiempo estamos. El calendario, en tiempos antiguos, llegando de Babilonia, estaban haciendo esos calendarios nombrados tras los paganos ídolos. ¿Será que en tiempo ahí había un remanente que se llamaba los hijos de Zadok? Y el calendario de Enoch es el único que dice que contradecía el calendario de los griegos y los romanos. Y aún de los inventados judaicos, de Hillel y todos esos que inventaron calendarios. Dicen que esos calendarios son basados de hombre, no son los calendarios de Elohai. Aún, por eso digo el calendario hebreo, judaico, que le dicen el Jewish calendar, el calendario de los griegos, el calendario de los romanos, todo eso estaban imponiendo sobre nosotros, pero no eran los calendarios de nuestra nación, que cuando antes de dispersión, antes de Babilonia, antes de Asiria, cuando estábamos en tiempos de David, ¿cuál era ese calendario? ¿Cuál era ese calendario que las fiestas estaban sincronizadas? Por eso digo, si es el calendario de Enoch, el que dicen Zadok, va el Ruach a convertirnos. A decir, aquí está, busquen más allá de lo judaico, porque puede ser que hay invenciones de hombres hasta en sus calendarios. Toda la levadura de los fariseos, dice Yashas, apártense de eso. Estaban ciegas las ovejas. Tenemos que recordarnos, ¿quién abrió los ojos de los ciegos? Hay solo uno. Ese es Yahshua HaMashiach. No hay otro que ha abrido ojos. Nosotros somos ovejas que andaban ciegas. Yo también era una oveja ciega. Sí. Pero sé que Él abre los ojos. Y estas ovejas que estaban ciegas, ¿por qué tenían los ojos cerrados? ¿Verdad? ¿Por qué el mente no captiva el entendimiento, lo que Elohai quiere enseñarnos? ¿Por qué se rechaza el mensaje de la palabra y no lo aceptan? Yo digo, falta el Ruach de Elohai. Falta el entendimiento que Él puso en su Ruach Kadosh. Yahshua abrió ese camino para nosotros cuando Él dijo, todos los que creen en mí, ¿verdad?, brotarán ríos de agua viva en su interior. Y comenzamos a entender la palabra. Y yo pienso que muchos de los antiguos que caminaban creían en Mashiach, aunque no lo habían visto, porque esperaban que Él iba a venir. Sabían que las profecías hablaban de Él. Entonces, las ovejas que nunca les importó de la palabra son los que fueron ciegas. Y si Él alcanzó unas ciegas ovejas aún en el futuro para abrir los ojos por otras ovejas que les llamaron, ¿verdad?, como hablaban unas las ovejas a las otras,
Sí puede ser que nuestra misión es hablarles a las ovejas perdidas de la casa de Yasharel y también a las gentiles que andan entre las naciones, para hablarles a esas ovejas que son de Él. Nuestra misión es a recordarles lo que Él nos enseñó por su palabra. Vamos a recordarnos que la destrucción de un pueblo vino por falta de conocimiento. Es en Hosea 4:6, right? Hosea 4:6. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, nuestro trabajo es a tener ese conocimiento y con la revelación, la acción. Action. Vamos a recordarnos de eso. Y salir, como dijimos hoy, salimos de aquí a reconociendo que tenemos mucho trabajo en el pueblo. ¿Verdad? Sí, siempre. El trabajo no para. ¿Qué dice el libro de Luke? The harvest is great, the workers are few. Yeah. Y tenemos que buscar a trabajar. Ayudarnos unos a los otros. También. A veces también cuando van en dos, está bien. Oh, sí. Está bien cuando van en dos, porque así mandó los discípulos 2 en 2 y uno ayuda al otro. Cuando uno se le olvida una escritura al otro, lo ayuda para darle aliento. Ayudándose uno al otro, ¿verdad? Vamos a cerrar y recordarnos que abrir los ojos, nos abrió Yahshua Mashiach los ojos. Vamos a cerrar. Ready to pray up and close? All right. Baruch atah Hashem, Olam Aman. Te damos gracias, Abba Kadosh, por dejándonos ser instruidos en esta enseñanza. Te pedimos que por favor nos ayudes a ser ovejas que ven y que podemos escuchar tu voz, nuestro buen pastor de las ovejas. Diste tu vida por nosotros, por tus ovejas que escuchan tu voz. Y te damos gracias por llamándonos al rebaño, por dándonos ese amor que es eterno, enseñándonos tu justicia y verdad, tu Torah. Nos has enseñado, Abba, tu palabra. Te damos gracias por ayudándonos a crecer como una familia que crece y crece en conocimiento y tu amor, tu gracia, tu favor. Te pedimos que cubres nuestras familias, que tu protección esté sobre nosotros y provee por nosotros todas nuestras necesidades. Te pedimos, Abba, tú sabes cada cosa en nuestro corazón. Te pedimos, Abba, que por favor nos fortaleces, nos des aliento. Por favor, concédenos, Abba, tu bondad a todo el pueblo de Yasharel y todos los tuyos entre las naciones. Te pedimos, Abba, que por favor tu Ruach HaKadosh nos guíe en todo lo que hacemos. Guíanos, nuestro buen pastor, Yahshua HaMashiach. Amén.